Hola, aquí Micaela nuevamente y hoy vamos a hacer un set de tarjetas. Vamos a hacer muchas de una sola vez y combinando varios objetos que van a usarse en todas. Primero tomamos un papel de Nina Solar White de 80 libras de espesor y lo cortamos en 4 pedazos iguales. Luego tomamos 2 hojas de papel, del mismo papel pero de 110 libras de espesor, que es más grueso, para hacer 4 bases para tarjetas. 2 bases con apertura de derecha a izquierda y 2 bases con apertura hacia arriba. Cortamos todo con la guillotina de Fiskars y doblamos con el tablero para doblar tarjetas en las medidas correctas. Una vez que tenemos las 4 bases armadas, vamos a jugar un poco con estas nuevas tintas de Hero Arts que se llaman Ombre, que vienen en degradé de colores. Las primeras con las que vamos a jugar son los degradé de colores rosados y los degradé de colores del menta al verde. Los pads de tintas están formados de 3 pads distintos. Vamos a aplicarle la tinta al papel directamente y para que los colores en realidad se mezclen, vamos a tener que mover el papel un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda para lograr que se vayan mezclando. Esto también lo tienen que hacer con los sellos si están untando un sello sobre estos pads de tinta. El papel enseguida se humedece todo con estas tintas, lo movemos para que se mezclen los colores y lo dejamos que se seque. Hacemos lo mismo con el verde al menta, mojamos bien el papel, lo movemos de izquierda a derecha y dejamos que se seque. Mientras se secan los verdes y rosados, pasamos a los azules y naranjas y hacemos exactamente lo mismo. Untamos el papel con la tinta, lo humedecemos bien y movemos de izquierda a derecha para que se mezclen los colores en el medio. Este naranja me parece que de los 3 colores que vienen, 2 son iguales. Qué raro, porque no hay degradé, o casi no hay. Y hacemos lo mismo también con el azul, que van desde el color celeste al azul oscuro. Movemos de izquierda a derecha y aplicamos bastante tinta sobre el papel. Ahora estos también tienen que pasar a secarse. Cuando ya están secos, tomamos el troquel que vamos a usar, que es este de Simon Says Stamp, que se llama Smile Circle, que me vino con uno de los kits de tarjetas mensuales de Simon Says Stamp. Y este papel Stick It, que en realidad no es un papel sino que es una hoja con pegamento doble faz, pero tan absolutamente finita que es ideal para pegarle a los papeles que van a ser troquelados con un troquel medio intrincado como es este, porque tiene una palabra escrita en caligrafía. Como dentro del troquel hay pedacitos que son súper finitos y chiquitos, este pegamento, además de mantenerlos en su lugar, va a ayudar a que luego lo podamos pegar con facilidad. Para eso cortamos una tira de este papel doble faz, digamos, y pegamos detrás de cada papel coloreado con tintas una tira, para que luego por el lado del frente troquelemos el círculo de Simon Says Stamp. Pegamos una tira sobre el rosado y una tira sobre el verde y apretamos bien, hacemos mucha fuerza para que se adhiera bien al papel. Ahora recortamos el papel de forma tal que sepamos que toda la superficie tiene cinta pegada a doble faz del otro lado. Ahora troquelamos estos 2 smiles en verde y en menta con la Cattlebag. Como es un troquel bastante intricado, como les dije antes, lo pasamos 2 veces cada vez. Y vamos a hacer lo mismo en el papel rosado, en el papel verde, en el papel naranja y en el papel azul. Vamos a troquelar 2 veces este troquel circular de Smile por cada vez. Y para retirar el troquelado que está dentro del papel, nos ayudamos con las pinzas tweezers. Ahora que ya tenemos todos los círculos troquelados y reservados, tomamos un papel vellum de Basil de 40 libras y un troquel circular de Simon Says Stamp con los bordes pespunteados. El troquel circular tiene que ser más grande que el círculo de Smile que acabamos de troquelar anteriormente. Agarramos 4 colores Copic Markers que hagan juego con las tintas que acabamos de usar, todas las Hero Art Ombre, y vamos a colorear sobre el vellum cuadrados del tamaño, o sea, que alcance para luego troquelar el vellum con este círculo de Simon Says Stamp. Así coloreamos 2 cuadrados celestes, un cuadrado fucsia y un cuadrado naranja. Recortamos esta tira de colores en vellum y troquelamos con la Cattlebag este círculo, uno de cada color, 4 veces. 2 celestes, 1 fucsia y 1 naranja. Ahora nuevamente colocamos la Cattlebag porque vamos a usar estos troqueles de Dynamics, que son bordes
con distintas formas y pespuntes para troquelar un poco las bases de las tarjetas que acabamos de usar. Esta, por ejemplo, abre de derecha a izquierda y vamos a troquelarla en una forma semicircular con este troquel semicircular, el borde nada más. Pasamos por la Cuttle-Back, troquelamos y reservamos. Hacemos lo mismo con esta otra, troquelamos igual. Y con las que abren para arriba vamos a usar otros troqueles. Vamos a usar el que es como una punta de diamante medio torcida, es como una tirita cortita y luego una diagonal bien grande. Siempre ubicamos el troquel y lo pegamos con cinta post-it porque suele moverse. Y como estamos trabajando en la base para las tarjetas, es mejor que no se mueva. Y la última base para tarjeta hay un troquel que es como un diamante muy abierto y lo usamos también bien abajo en el centro. Ahora empezamos a ensamblar todo. Con los smile que tenemos troquelados, los círculos de Bellum en Copic Marker, vamos a empezar. Vamos a ir mezclando los colores y formando el mismo troquel smile, pero mezclando otros colores uno de otro. Sobre el fondo de Bellum rosado vamos a pegar el smile verde, pero solamente la palabra verde. Colocamos la palabra solamente con el círculo verde sobre el Bellum verde. Y todo lo que conformaba el relleno de ese círculo lo vamos a hacer en color rosado. Recuerden no perder los puntos de las IES. Y que por detrás todo esto ya tiene pegamento, gracias al papel sticky. Vamos a hacer lo mismo con el rosado, pegamos el círculo y la palabra sobre el Bellum rosado y todo el resto del troquel con el verde que acabamos de usar. Hacemos lo mismo con el azul y el naranja, pero vamos a intercalar aún más. La palabra smile naranja la vamos a pegar sobre el Bellum verde y la palabra smile verde, en realidad azul, la vamos a pegar sobre el Bellum naranja. De esta forma vamos a tener aún más contraste. Y todo lo demás que conforma el troquel lo pegamos con el otro color. Con mucha paciencia, pedacito por pedacito sin perder nada. Y listo, ya generamos nuestros 4 círculos. Si les sobra 4 porque tengo 4 bases para tarjetas, pero recortamos más por las dudas que alguno se rompa. No se rompió casi ninguno. Ahora vamos a pegarlos en los frentes de las tarjetas. Vamos a aplicarles también por detrás unos hilos de colores que sean compatibles con los colores que acabamos de usar. Colocamos cinta bifaz de dimensión detrás de cada smile y le pegamos así como un manojo de hilo que luego va a sobresalir un poco por el círculo. Y cada círculo lo pegamos cerca de la punta o esquina que se haya generado en la tarjeta con el troquel. Esta va a ser una tarjeta bien blanca con mucho color, pero en este detalle nada más. Hacemos lo mismo con los 4 círculos en las 4 tarjetas. Y ahora tomamos un poco de lentejuelas también en estos mismos colores, verde, naranja, fucsia y azul, y salpicamos con un poco de lentejuelas alrededor de los smile para darle un poco más de gracia a la tarjeta. Pegamos con pegamento Tombow Mono Multiglue y las pinzas tweezers para ubicarlas cada una en su lugar. Colocamos mi sello personal detrás de alguna de todas las tarjetas y listo. Estas son las tarjetas que tenía preparadas para ustedes para hoy. Espero que les hayan gustado. Aquí les dejo 2 links a las últimas 2 tarjetas que fui subiendo. Te pido por favor que si te gustó el video te suscribas a mi canal de YouTube y me visites en mi blog www.micaelaferrero.com. Si te gustó la tarjeta dale clic en me gusta, compartí el video con tus amigos y déjame un comentario. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos la próxima. Hasta pronto.